Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Habla, no te quedes sin voz. Puedes tener la solución. Te lo digo a ti, mi voz callada. No quieras dormir, puedes gritar. Oh, dentro estalló el corazón. Oh, fuera no se entera ni Dios. Sentimientos que se van quedando en el silencio derrotados. Palabras sin fe, sin libertad. Yo quiero sentir el alma en mi voz, decir lo que al viento le conté y en mí se quedó. Sentí que mi sangre rompe los silencios cuando son las dudas, las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Oh, oh, oh. Tengo tantas cosas que dar. El tiempo nunca espera, se va. Para ti, de mí, con la tristeza acostumbrada de otros tiempos, porque hay que sufrir, puedes gritar. Yo quiero sentir el alma en mi voz, decir lo que al viento le conté y en mí se quedó. Sentí que mi sangre rompe los silencios cuando son las dudas,
te quedes sin voz. Hace como 4 años, una tarde en la que tenía no muchos pacientes, sonó el teléfono del consultorio y del otro lado estaba Julia, que llamaba para concertar una cita. Un paciente nos había hecho el puente, alguien que había sido paciente mío hacía tiempo, y después de pensarlo un tiempo, decidió llamar. La voz por teléfono era una voz clara, era una voz que trasuntaba cierta falta de fuerza. Julia, 37 años, educada durante toda su vida en un colegio bilingüe, hija única de padres dedicados al comercio, con más de 2 o 3 locales, en una zona muy conocida de aquí, de la Cava. Había tenido una experiencia en la niñez de adaptación a ese ritmo de la vida de comercio, de la familia. Podríamos decir que estaba acostumbrada por el trabajo sobre todo de su padre y de su madre, pero sobre todo de su padre, de ir visitando cada uno de los locales donde específicamente se vendía ropa y telas para confeccionar ropa. Una vez concretada la cita, y ya prácticamente en los primeros instantes de la entrevista inicial, yo voy notando a partir de las posturas físicas y tal vez cierta entonación en particular, cierta inflexión, cierto fade, diríamos, cierta especie de apagamiento de la voz a partir de la pronunciación de la mitad de la palabra. Cuando, promediando los primeros 10 minutos, vamos ambos dos tratando de poner de relieve la razón por la cual quería hacer una consulta psicológica, va apareciendo el sufrimiento interno, el dolor interno de alguien que, independientemente de las condiciones de desarrollo con las que fue favorecida tanto en la infancia como en la adolescencia en términos de formación, le costaba cada vez más comunicarse con los demás. Y esta marca que yo le hago de que la palabra a mitad de la frase empieza a caer, la tomo por sorpresa porque no se había percatado de esta cuestión. Y la segunda observación que hago, a pesar de la claridad de la voz, que ameritaba pensar, obviamente, en una muy buena formación,
también trasuntaba cierta monotonía, cierta voz lineal, cierta voz sin alma, para pararnos un poco bajo el paraguas de la canción que acabamos de escuchar. La voz, para ser voz, necesita, reclama el alma. Porque el alma representa la presencia de la pasión, la presencia de la emoción. Cuando vamos promediando la entrevista, yo voy notando, digo, para cortar un poco el proceso del relato, voy notando que hay cierta percepción de un miedo y que precisamente la voz que se va apagando a mitad de la pronunciación de una palabra tiene que ver con no poder llegar, con no poder terminar la frase completa en el mismo tono en el que viene siendo pronunciada. Hago referencia a miedos posibles y empiezo a indagar por su vida cotidiana, su desempeño, su práctica. Una mujer de muy buen porte, como había dicho, formada. Sin embargo, ante mi intervención, reconoce que la razón por la cual viene es que ella se va quedando a mitad de camino en todo lo que tiene que ver con la sociabilidad que la vida le impone. Si bien el derrotero no la había encontrado en la misma línea del padre y de la madre, es decir, cumplir alguna función en ese negocio familiar, que era bastante grande, porque como dije al principio, había 3 o 4 casas donde habían muchos empleados que dependían de este señor. Y que a medida que pasaba el tiempo, iba notando que los trabajos que conseguía tenían más que ver con un trabajo a realizar desde su casa, para no tener que salir. Y cuando no tenía más remedio para salir, se veía como trabada, como obturada, porque había alguna percepción de la realidad que la ponía sumamente molesta, como, por ejemplo, cruzar de una calle a otra, los semáforos, etcétera, etcétera. Es decir, alguien en esa edad que iba notando, que se iba replegando cada vez más, que se iba aislando, que se iba encerrando, y lo padecía y lo sufría. Sin embargo, estaba como paralizada, no podía hacer nada. Julia. Tiempo más adelante fuimos descubriendo, indagando, conversando, entrando en confianza, validando esa práctica terapéutica en la cual cada uno de nosotros realiza con sus pacientes, que estaba presa del miedo, pero de una forma exagerada, irracional. Es decir, estaba como entraba en situaciones de pánico. E indagando, fuimos recordando 2 hechos. Uno tiene que ver, probablemente ella tenía entre 11 y 12 años, y ella recuerda muy bien que su padre la llevó a recorrer las distintas tiendas en aquel momento, y pasaba de una tienda a la otra porque le habían pasado el dato que había cierta inspección para la cual se suponía que no tenía todos los papeles en regla al momento,
y que aquella salida tan deseada con el padre, con el cual pasaba poco tiempo, precisamente por el tipo de ocupación que tenía, también tenía un par de sucursales en 2 ciudades muy importantes de la provincia de Buenos Aires. La expectativa de esa estadía con el padre se vio como ensombrecida por este alerta de alguien de los negocios, probablemente alguna persona de confianza, que hizo que fuera durante todo el día yendo de negocio en negocio, a lo cual Julia se percató que evidentemente estaba disparando de cierta situación irregular. El otro hecho que apareció con mucha claridad fue la necesidad de, o haberse dado cuenta de que parte de los miedos que había empezado a tener tenían que ver con la gran cantidad de gente. Y paralelamente, curiosamente, estaba empezando a anidar en ella, tal vez por la edad, por muchas razones, estoy hablando de hace bastantes años atrás, un cierto miedo también irracional a quedarse sola. El trabajo que vamos a hacer esta noche es: ¿cuántos de nosotros habremos vivido lo que le pasó a Julia? Es decir, en un tiempo que es un tiempo de espacio, en el cual uno va sintiendo que no se siente como siempre y que cierta repercusión en el físico de uno en términos de transpiración, en términos de ansiedad, en términos de cierta especie de reprogramación de tareas cotidianas, van como entorpeciendo el desarrollo, diríamos, natural de cada uno de los habitantes en estas edades y en estos trabajos que nosotros realizamos. Yo me preguntaba qué pasa cuando, que fue fruto de las preguntas que trabajamos con Julia, bastantes tiempos, qué pasa cuando uno quiere hacer algunas cosas y no las hace, cuando se da cuenta que le gusta hacer algo pero no lo hace, cuando va teniendo claro cómo le gustaría vivir pero no vive de esa manera, cuando se va dando cuenta, lo conversa con sus amigos, con la gente que lo rodea, de cómo le gustaría vivir, pero al mismo tiempo se da cuenta que no ha hecho nada en el término del transcurso de ese año para lograr aquellos de lo que se supone le gustaría hacer. Y yo les quiero plantear que entre una expresión de deseo y la realización, o mejor dicho, la no realización, está el miedo. Por eso lo que vamos a trabajar con nosotros hoy, juntos, pero con vos, preguntarte cómo has gestionado los miedos hasta hoy. ¿Cómo los has trabajado? ¿Sabías que se pueden trabajar? ¿O pensás que cada vez que aparece un miedo hay que dejarlo afuera? ¿Qué pensás? ¿Forma parte de nuestra vida? ¿Entran en nuestra vida como quien no los llamó y por lo tanto hay que sacarlos? ¿Qué experiencia tenés de los miedos? ¿Recordás miedos de la infancia? En la actualidad, ¿te estás dando cuenta que tenés miedos que antes no tenías? ¿Qué son los miedos? ¿Son un invento? ¿Son una fantasía? ¿Es juego de la mente?
¿Conocés personas miedosas? ¿Conocés personas irracionalmente miedosas? ¿Te has detenido alguna vez a observar cómo se mueven en la vida cotidiana? ¿Cómo has gestionado los miedos hasta hoy? ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Qué estoy suponiendo de los miedos? ¿Qué has hecho con los miedos? O podría preguntarlo al revés. ¿Qué han hecho los miedos de vos? Bueno, esta noche que te quiero plantear es una noche de yo y vos, de vos y yo. Porque también vamos a respetarle a los miedos esta cosa personalísima que tiene. Después, si querés, lo pluralizamos. Después lo hacemos más comunitario. Pero me gustaría que en estos primeros minutos fuese un diálogo entre vos y yo. Y que tuviese por objeto conversar acerca de tus miedos, acerca de los míos. Y ver juntos si podemos encontrarle no una explicación, sino una forma de aprender juntos a enfrentarlos, es decir, a poder trabajar con ellos, gestionarlos, para que jueguen a nuestro favor. Porque ¿sabes qué? El miedo solamente necesita un alimento. El miedo se alimenta de una sola cosa. El miedo se agranda solamente por una sola experiencia. ¿Sabes cuál es? El miedo. El miedo se alimenta del miedo. Bienvenidos. Esto es Buenas Compañías. Aquí compartimos nuestra vida. Hoy, vos y yo, hablando de los miedos. Una guitarra por demás desafinada, un frío alquimista que todo transforma en hielo, una canción que de movida está arruinada y una autoestima ya muy adherido al suelo. Las esperanzas guardadas en un cajón no tienen pilas, yo qué más le puedo hacer. Por Dios, qué difícil que se hace componer cuando me falta tu calor y me resulta imposible sacarla de mi cabeza. Un camino de ida y vuelta que termina en la cerveza, en la cerveza. Y ruego a Dios que esto termine para poder ser el de antes, que no llora por mujeres y tiene siempre un amante, siempre un amante. Ideas que vuelan pero que nunca aterrizan, metáforas como cuentos sin moraleja. Del quinto piso está chistándome una vieja que como yo ya se olvidó de las sonrisas. Un verso triste que me acaban de vender y los zapatos que me aprietan el talón. Disculpen que sea tan triste mi canción, es que no
no la volveré a ver. Y tengo miedo a equivocarme, a sufrir ser lastimado. Equivocarme es algo humano, pero amarte es un pecado. Es un pecado. Y ruego a Dios. ¿Tenemos miedo a equivocarnos, Juan Imperial? ¿Por qué habremos sido educados en esta cosa de no te equivoques? ¿Cómo se puede aprender si uno no se equivoca, no? ¿Cuántos caminos de aprendizaje? Pensaba, uno viene mal transitando, precisamente porque está esta exigencia de no equivocarse. Y esta exigencia depende del marco en el que uno esté, y depende de la exigencia, de quién venga y qué tipo de exigencia, va generando un miedo. Y este miedo a equivocarse lo que hace, curiosamente, es que nos equivoquemos y no aprendamos, que es la peor forma de equivocarse. Porque tal vez una de las razones de la equivocación, del error, sea aprender. Sin embargo, vamos juntando. Recordarás, no sé si vos, pero en mi niñez, cuando aparecía algún miedo, nos decían los mayores: no tengas miedo, no seas maricón, no seas cagón, decía, sobre todo los varones. No tengas miedo, un hombre no tiene miedo. Increíble, ¿no? Como nos fueron formateando, casi como en contra de del propio desarrollo de cada uno de nosotros. Y fueron como derribando aquello que estaba puesto, casi diría, por la especie, ¿no? Filogenéticamente, para hacer un colchón de aprendizaje, como es la equivocación. Pero aparte no te podés equivocar, no podés tener miedo. ¿Y cuándo sos? ¿En qué momento te permiten ser? Porque en este sentido, el estar siendo, como solemos decir a veces, tiene que ver con estos ensayos que empiezan siendo un juego. Juego que tiene por objetivo hacer un ensayo de la realidad y no tomarnos tan en serio, precisamente porque es un juego, las cuestiones como equivocarse, como no darse cuenta, como olvidarse, como no haber entendido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Miedo a equivocarte? Sí, ¿no? Seguro. Nos encantaría que nos llames. Me encantaría que me llames y que compartamos juntos. El trabajo que vamos a hacer hoy, el que te propongo hacer, es como de ir desanudando, es decir, de empezar por afuera de la madeja, de localizar dónde está el nudo y ir desentrañando a lo largo de la noche este entramado de mala propaganda que tienen los miedos. Porque ya te diste cuenta, cuando yo te decía cómo podemos gestionar los miedos, ya te diste cuenta que algo de bueno debe tener. Que algo importante nos debe anunciar. Sin embargo, por alguna razón, aquello que es importante nos lo fue quitado desde el comienzo de la vida. Porque se nos dijo, no tengas miedo. No te equivoques. ¿Hasta qué edad pensaste que fuiste alimentando el miedo a equivocarte? Bueno, si nos querés llamar, lo tenés que hacer al 43 25 12 20, ahí salís al aire,
43 25 12 20, o si nos querés mandar un mensaje o un WhatsApp para comunicarte con nosotros, lo haces al 11 40 56 70 03. 11 40 56 70 03. O, como sabes, podés comunicarte conmigo, Enrique Audine, al celular también, para mandar un mensaje o para mandar un WhatsApp al 1544 0036 28. 1544 0036 28. Me voy a poner, para que vos me observes, los lentes nuevos, porque la última vez que estuvimos juntos, en el mismo día, perdí y rompí sistemáticamente un par de lentes para leer. Suele pasar. ¿Qué no querría ver, no? ¿Será que no querría ver los miedos? ¿Habrá miedos a la edad que yo tengo? Y sí, bastantes. Se juntan, vienen todos juntos. Bien, bueno, ¿con quién estamos aquí? Bueno, Karina Acevedo nos saluda, nos dice buenas noches Karina. Mirta Alicia Sardot nos saluda muy graciosamente con un sol que se saca el sombrero y nosotros también. Paola Curvelo se ha unido. Daniel Ovejero dice, hola Daniel, saludos. Bueno, no soy Daniel, mi nombre es Enrique Audine. Formo parte del equipo de Daniel, de Buenas Compañías, junto con Gonzalo, junto con Juan, que están hoy trabajando para que todo salga mejor, lo mejor posible. También nos podés seguir en Instagram, ¿sabías? Buenas Compañías. Se puede seguir en Instagram. Leti MG dice, sufrí 4 años de ataques de pánico. Después de 20 años volvieron muy escondidos, en ansiedad. Tengo anclajes claros a personas o el celular que me dan una falsa seguridad, pero cada vez es peor cruzar la calle, como dijiste, la gente. Bueno, ahora voy a contar algún detalle de Julia y vas a ver, Leti, cómo esto va unido a palabras mágicas que fue pronunciando el papá y la mamá, o el papá pronunciando, la mamá permitiendo, o viceversa. A veces cambian los agentes, pero la cuestión es, como decía la canción que nos acompaña en esta semana, vamos gestando una voz sin alma. Y la voz, la expresión, nació precisamente para ser expresión del alma, de lo que nos anima, de lo que somos. Cuando eso no está, cuando esa fortaleza falla, bueno, somos fácil presa del miedo, no de aquel miedo con el cual nacemos, que ya vamos a ver que es uno de los primeros sentimientos, emociones que nosotros tenemos, pasiones que nosotros tenemos, sino de aquel miedo irracional, de aquel miedo convertido en ataque de pánico. ¿Qué es el pánico? Bueno, es un miedo full, es decir, son como 4 o 5 miedos juntos, con una fuerza inusitada, podríamos decir monstruosa, ¿sí? El miedo alerta, el miedo me permite hacer un alto para pensar qué camino escoger. El pánico no. El pánico no solamente me silencia por dentro, sino por fuera. Me paraliza, digamos, ¿no? Bueno, Leti, ya lo vamos a ir trabajando, ¿sí? Mónica Delgado dice, qué buen tema el de esta noche, Enrique. Bueno, me alegro. Que sea un buen tema para vos. Manuela Terrado dice, siempre me dio miedo la enfermedad y de no valerme por mí misma. Tal vez por mis enfermedades graves y la de mis hijos, que gracias a Dios las superamos con mucha dedicación. Rosa Díaz dice, hola, desde Villa Constitución, Santa Fe. Hola, Rosa. Bueno, bienvenida.
Bienvenida a Buenas Compañías. La pregunta que nos podemos hacer respecto de los miedos tiene que ver también con ¿de dónde vienen? O sea, preguntarnos cómo se abastecen, cómo se nutren. Ya dijimos de una forma general, pero contundente, que el mejor alimento del miedo es el miedo. Es decir, el miedo se alimenta, se agranda, se hace indomable con el miedo. Hay muchos pequeños caminos cortos que van nutriendo las situaciones de ansiedad excesiva, de pánico, pero básicamente el miedo se nutre de eso, de miedo. Con esto quiero decirte que si pertenecemos a una experiencia familiar en la cual el miedo estuvo presente, o el no actuar por miedo estuvo presente, bueno, ahí encontrás cómo el miedo se fue alimentando con el miedo. Y a veces vamos como creando estos sentimientos que, como decía Daniel el otro día que yo lo escuché, y me parece una buena distinción, que no es lo mismo que la emoción, porque la emoción es algo más como superficial, más del momento, más como una brisa, ¿no? Sin embargo, el sentimiento es algo más perdurable, es más interno, es más de adentro, es algo más a defender, es algo más digamos, a que si lo tenemos dentro, curiosamente se hace como autoinmune, ¿verdad? O sea, lejos de trabajarlo para tratar de desanudarlo, bueno, vamos dándole todo aquello que necesita para crecer en nosotros y transformar nuestra vida en un castillo en el cual evidentemente estamos en el lugar más alto y encerrados y no podemos salir. Retomo, porque me hizo acordar esta oyente sobre lo que le había pasado, Leti. Recuerdo un par de palabras que fueron fruto de aquellas sesiones de terapia que hacíamos con Julia. Uno de los recuerdos que ella tiene es su padre volviendo salía muy temprano. Ella recuerda que nunca desayunaba. Ella iba a la escuela a la mañana. Bueno, ya dije que iba a doble turno, ¿no? Pero y una escuela bilingüe, pero su padre no desayunaba con ellos. Cuando ella se levantaba, su padre ya se había ido. Y la madre, junto con una persona que hacía las tareas de la casa, le preparaban el desayuno antes de llevarla a la escuela. Pero ella recuerda que cuando su papá volvía, entre las 8:30 y 9 de la noche, sistemáticamente de lunes a viernes, tenía una frase cuando abría. Ella recordaba que él andaba con un sombrero, ¿no? Muy pituco, muy elegante, y llegaba a la casa y tenía como 3 o 4 sombreros que usaba indistintamente en distintas épocas del año. Colgaba el sombrero, hacía un par de pasos, decía buenas y se quedaba con la S así como haciendo patito, ¿sí? Y lo que venía después era algo que ella escuchó, cree que durante toda la vida, pero por alguna razón la impactó mucho en una determinada edad, que era entre los 14 y los 15 años. Él solía decir, ¿qué tal ustedes? Qué bien la pasan acá, ¿no? Qué bien la pasan acá, ¿no? Para acortar un poco, porque no, la idea no es que te cuente todo el proceso terapéutico de Julia, ella fue descubriendo que una de las cuestiones por las cuales
se fue retirando de la vida social, para simplificar un poco el caso, fue que se sentía culpable de pasarla bien. Tenía miedo a pasarla bien. Tenía miedo a no corresponder ese supuesto trabajo que le llevaba, que le había robado prácticamente la presencia del padre durante bastante tiempo de su vida. Por eso acá podemos inferir también otro miedo. Y trabajando con la paciente, recuerdo que el tema de los semáforos fue muy gracioso, ¿no? Porque el tema de los semáforos la perturbaba, a tal punto que si estaba sola, esperaba que llegara un grupo de gente para cruzar junto con la gente de un lugar a otro. Y no se explicaba, o mejor dicho, sí se explicaba, que al principio fue algo como que ella misma se distraía en una esquina, ¿no? Pero en realidad se dio cuenta que esperaba a que sean 4 o 5 para cruzar la calle. Y en realidad, trabajándolo y desanudando, lo que le había pasado era que le había pegado muy fuerte aquella persecución de su padre de negocio en negocio, probablemente por algún inspector que estaba reclamando seguramente algún papel que no estaba, y evidentemente andaba flojo de papeles, porque de irse de un local a otro significaba que andaba escapando, ¿no? Y las salidas, que recuerda Julia, eran como intempestivas, eran como una fuga masiva, ¿no? O sea, le pasaban el dato y el tipo enseguida salía no por la puerta de adelante, sino por la de atrás, a ver cómo seguían los negocios. Lo que fuimos descubriendo es que el semáforo representaba como me descubrieron, ¿no? Era como, estoy habilitado, luz verde, estoy atento, luz amarilla, ojo con el inspector, luz roja. Y ella fue viendo cómo a lo largo de su vida se fueron metiendo esta y otras tantas cosas que fueron apareciendo, que fueron convirtiendo aquello que entre los 20 y los 27 años, que recuerda más o menos vivir con cierta soltura, se fueron como convirtiendo en algo bastante difícil de llevar, razón por la cual entre los 36 y los 39 años tuvo necesidad de hacer terapia. Relatando este caso, lo que quiero es que estimular un poco la memoria de cuántos de estos detalles estuvieron presentes en tu vida, de cuántas veces te detuviste, por lo menos a analizar aquellas cuestiones que tienen más que ver con cuestiones irracionales, que al principio te hiciste como el distraído, la distraída, ¿no? Pero al repetirse varias veces los mismos episodios, con los mismos rituales, te fuiste dando cuenta, tal vez porque te sentías bastante mal, que algo no andaba bien en vos. Y te fuiste dando cuenta que te estabas como preservando, que te estabas como aislando, que querías aislarte de una situación que te traía malestar, inclusive físico, ¿no? Como suele pasar cuando hay un evento de ataque de pánico, ¿no? La sensación de que te falte el aire, de que te vas a desmayar. ¿Te pasó alguna vez una cosa así? ¿Querés llamarnos para compartir? ¿Querés sumarte a esta conversación entre vos y yo, que quiere simplemente poner en común digo porque nos escucha mucha gente, tal vez vos animándote a contar un miedo despierte la necesidad de tantos otros que nos escuchan,
no de que nos llamen, sino de que vayan pensando que también ellos tienen un camino a recorrer, un desafío, que es ir desanudando, porque los miedos excesivos son esto, son nudos que impiden el normal desarrollo de nuestra vida interna y por lo tanto de nuestra vida social, de nuestro trabajo, de nuestra pareja. El miedo a la enfermedad, como decía la oyente, que seguramente hay un componente a partir del cual la palabra enfermedad es un significante de peso en ese marco en el cual la oyente se crió. También estaría bueno preguntarnos si los miedos se contagian. Pareciera que sí. ¿Por dónde vendrá la cuestión, no? Si querés llamarnos y querés llamarme y compartir la salida al aire para charlar de tus miedos, llámanos al 43 25 12 20. 43 25 12 20. Si nos querés mandar un WhatsApp o querés mandar un mensaje, hacelo al 11 40 56 70 03. 40 56 70 03. O si querés comunicarte o mandarme un mensaje a mí, Enrique Audine, 15 44 00 36 28. 15 44 00 36 28. Conocí una paciente hace tiempo ya, que por suerte trabajó admirablemente, no sin esfuerzo, que un día tenía una pareja que la acompañaba en esta especie de trabajo de desanudar los miedos, pero llegó a reconocer y lo plasmó en una frase que me parece interesante, me gustaría que la pienses vos, a ver si te pasó. Ella decía: si yo voy en una barca, yo, mis miedos y las personas que amo, y la barca se empieza a hundir y hay que tirar a uno de los tres, seguramente en la barca nos quedamos yo y mis miedos. Fíjate qué poder tendrá, ¿no? Estamos en buenas compañías. Trabajamos juntos, vos y yo. ¿Qué has hecho de tus miedos? No buscamos tu aprobación. Las buenas compañías, las verdaderas, las tangibles, las reales, muchas veces dicen lo que no querés oír, pero estás necesitando escuchar. Somos el salto al vacío, una voz detrás del parlante. No somos ni políticos ni correctos. Una buena compañía jamás te dejará solo. Una buena compañía camina con vos, ríe, llora y se emociona. Buenas compañías, con Daniel Martínez. No me preguntes por qué, solo sé que hoy tengo miedo y es por eso que no quiero tener en mi cabeza esa palabra. No me preguntes por qué, solo sé que hoy necesito que me abraces despacito hasta que mi ángel salga de su nido, hasta que regrese el sol y que el día sea un día como todos y reconocer mi voz y a ese hombre que me mira en el espejo, que así sin decirme nada me pregunta qué pasó y me pregunta qué pasó. No me preguntes por qué, yo no sé dónde
los gritos ahogados, tu boca y mi loca manera de amarte y de amarte y de amarte una vez más y de amarte una vez más hasta que regrese el sol y que el día sea un día como todos y reconocer mi voz y a ese hombre que me mira en el espejo, que si sin decirme nada me pregunta qué pasó y me pregunta qué pasó y me pregunta qué pasó. Los enojos, los sueños que aún no han llegado, las lágrimas secas, los gritos ahogados, tu boca y mi loca manera de amarte y de amarte y de amarte una vez más y de amarte una vez más. Alejandro Lerner con nosotros. También la voz, ¿no? No quedarse sin voz, con todo lo que eso representa, ¿no? El alma. Y hablando de voz, tenemos una voz en el teléfono. Podemos saber con quién estamos hablando. Mi nombre es Enrique Audine. ¿Con quién hablo? Hola, sí, Enrique. Eugenio habla, ¿qué tal? Eugenio. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá Bueno, andamos. ¿de dónde llamás? ¿Cómo? ¿De dónde llamás? De Quilmes. De Quilmes. Ah, De Quilmes. yo doy Sí, clase sí. ahí en Bernal, un poquito más para arriba. ¿Cómo? Que doy clases, voy a trabajar como docente a Bernal. Ah, Al yo soy instituto. el que a veces, que de vez en cuando llamo y de paso se está escuchando Daniel Martínez, que más o menos me conoce así por radio. Soy el de la banda sinfónica de ciegos, el músico. Ah, mira vos, Este, qué bueno. Yo soy una persona ciega, ¿no? Bien, no vidente, digamos. Claro, sí, sí. La palabra correcta es ciego, o sea, digamos. La yo siempre palabra digo correcta eso, es ciego, bien. Exactamente, ¿viste? Bueno, vos sabés que yo siempre digo tengo un compañero de la escuela secundaria Ujú. que tiene la misma enfermedad de Borges, ¿no? De Ajá. Jorge Luis Borges. Claro, Y fue perdiendo la vista de a poco. Él estudió en la Universidad de La Plata, estudió abogacía, Sí. se recibió. Después empezó la carrera de historia y el tercer año empezó a tener alguna dificultad, dolores de cabeza muy fuerte. Bueno, la cuestión, para hacértela corta, es que se quedó ciego. sí, yo soy ciego de nacimiento. Ah, mira vos. Sí. Bueno, este amigo Sí. mío se quedó ciego, pero aparte es director de un diario, va a esquiar, Claro, Entonces nosotros le decimos, Claro, pero sí. escúchame, ¿no tenés miedo? Me dice, ¿qué miedo voy a tener si no veo? Yo Claro, simplemente no, sigo lo sí. que me dice el instructor. Es muy Claro. bueno ver los videos de él, ¿viste? claro, Está muy bueno. claro, claro. Bueno, Eugenio, ¿cómo estás? ¿Qué te movió este tema de hoy? No, yo le decía a Gonzalo también que yo ayer quería hablar con Daniel Martínez sobre otras cosas que hablaron que estaban buenísimas. Que Ajá. yo le digo que sí. A ver si de esto se puede hablar. Cualquier cosa, lo mismo le iba a decir a Daniel. Decime todo, yo no me enojo, decime, no, mira Eugenio, esto no lo toquemos, bueno, Bien. chau, hasta luego, o lo que sea, y por ahí llamaría a otro momento. Pero yo creo que por ahí va a quedar bien lo que voy a contar. A Vos ver, decime cualquier cosa. contame. No, con respecto a lo de los miedos, por ejemplo, en este caso serían como ex miedos, Bien. o también miedos, pero es como que así como los tengo, los disfruto. Yo te voy a contar algo, no sé si por ahí sabrás de música, pero bueno, te la voy a contar más o menos para que se entiendan todos. ¿De qué tipo Los de que tenemos- saber solfeo, teoría? No, claro, digamos, si escuchás las notas, si escuchás acordes, si te das cuenta de todo lo que están tocando, porque te voy a contar algo relacionado a esos A ver, miedos. dale. Cuando era chiquitito, Sí. yo nací con oído absoluto, ¿viste? El oído que Como capta Charlie. todo, ¿no? Claro.
Entonces, es como que dicen que los que tenemos oído absoluto, los que captamos más cuando los sonidos producen ciertas vibraciones y producen sensaciones que tienen que ver, que pueden ser, qué sé yo, de tipo sensaciones corporales, con temperaturas, que tengan que ver con frío o con calor o con o que te hacen acordar a algún peligro de algo o alguna alegría de algo. Los sonidos producen cosas, creo que ustedes deben saber eso, los terapeutas. Sí, ¿no? sí, totalmente. Entonces, hay sonidos que producen en uno que me producen un miedo bárbaro. Vaya a saber a uno a qué, ¿viste? Bien. Yo digo que uno ya está programado así, digamos, cuando nace, digamos, con esa genética, ¿viste? Entonces es como que cuando era chico, cuando era niño, quería resolver por qué era, ¿viste? Le he comentado a psicólogos y demás. Pero con el tiempo fui dándome cuenta y dije, ¿y por qué los voy a resolver? Si yo digamos, si es parte de la vida, si es parte de la música, aunque me produce tal cosa, tal otra, yo lo disfruto y a tocar, a escuchar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿me escuchás? Sí, claro. Entonces, tuve que luchar justamente contra una banda de... O sea, yo tengo 46 años de edad, ¿no? Cuando yo era chico existía más el machismo por ahí que ahora, y lo conté una sola vez, a unos tíos, a unos abuelos, y me dijeron lo mismo que vos decís, no seas cagón, no seas maricón. Claro. ¿A qué tenés miedo? ¿Que te muerda, que te coman? O sea, claro. No te entiendo, o sea, digamos, sos hombre pero sos un ser humano, el hombre si tiene que llorar, llora, tiene miedos, igual que la mujer, todos tenemos una parte femenina y masculina, creo yo, ¿no? Exactamente, sí. Yo siempre le digo a los alumnos que estudian conmigo, los que estudiamos, que yo aprendí a ser mejor a partir del momento que descubrí mi lado femenino. Claro. Y se cagan de risa, obviamente, ¿no? Porque claro. Les suena raro, como si lo femenino tuviese que ver con un estereotipo, que le digo, yo no voy a aparecer ni con pollera, por ahora, no sé, no lo sé. Claro. Pero tiene que ver con esta mirada del mundo, ¿no? Claro, de hecho, por ejemplo, o sea, ¿viste? Todos los hombres, bueno, inclusive lo escucho a Dani y demás, bueno, todos los hombres hablamos con palabrotas, ¿viste? Yo, por ejemplo, no, yo soy muy diferente, o sea, yo la mala palabra, aunque sea la palabra que empieza con B larga, te la digo, pero cuando ya estoy en situación de decirla, yo como que en ese sentido hablo bien, yo como si fuera haciendo radio, así, como si estuviera en una radio, qué sé yo, importante, así que se habla, yo escucho FM Clásica y FM Milenio, que es una radio bien seria a la hora, viste, que no dicen palabrotas ni nada. Claro. ¿Viste? Y como si, y también sufrí eso. Entonces sos puto, ¿no? Claro. Si hablas así, sos... porque no decías... sos claro, dijiste una palabra, dice Juan acá. No, bueno. Como dice una vecina mía, dijo PUTO. Claro, sí. O sea, digamos, y no, sos maricón, sino claro, si le tenés miedo a tal cosa, sos tal otra. Claro. Y yo que no fumo y no tomo y no me drogo, y tuve que luchar contra todo, o sea, digamos, hasta la adolescencia y todo. Entonces ahí vienen lo de no seas cagón, no seas maricón. Claro. Y lo de los miedos... Hacete hombre, chupá, tomá. Claro, hacete hombre. O sea, digamos, y el hombre me parece que pasa por otro lado, o es aquel que sabe agarrarse a trompadas. No, por supuesto. Pasa por otro lado. Por eso, mirá, esto que vos decís, sobre todo la parte del... yo escucho mucha música, por eso te pregunté, por ahí no sé leer un pentagrama. Bueno, lo que me producía miedo, después yo te voy a pedir que si puede ser en algún momento lo pasen por la radio para que los oyentes los escuchen y que por ahí cuenten qué les produce. Bien. En Ti Sin Ti de The Beatles, está en Sgt. Pepper. Sí. Es un tema hindú, y claro, la música hindú es rarísima. Hay unos intervalos ahí que te da una cosa, ¿viste? Sí. En Ti Sin Ti, pásenlo. Sí, en la banda del Sgt. Pepper, 1967. Sí. ¿No? Ese es. En Ti Sin Ti. En Ti Sin Ti. Es un tema que empieza con un citar hindú, porque los Beatles hacían música hindú. In You With You. Claro. Algo así. Y bueno, y tuve que sufrir, digamos, el machismo y bueno, también, además de lo viril, que que los hombres hablan de la mina que tienen, no sé, siempre tuve esos códigos. Sí, a mí, ¿sabes qué me parece, Eugenio? Que
A ver, Sí, decime. hay sensibilidades, evidentemente, para la persona que es muy sensible, determinadas músicas. Por ejemplo, yo escucho Carmina Burana de Karl Orff, Oh, por oh, ejemplo, oh, o escucho los cuadros de una exposición de Mussorgsky, y es un sentimiento que no es el mismo sentimiento de otros, ¿no? Ahí estamos escuchando un poquito de... Mira, eso es lo que es. Impresionante. Eso me daba un miedo. In the talking, la, ra, ra, Claro, ra, ese. Claro. Esto es cuando ellos vuelven de visitar al gurú Maharaji, Claro, sí. ¿no? Que después Sí, se sí. burlan de él en el álbum blanco. Sí, es cierto. sí. ¿Sabés qué es interesante? Yo estaba pensando en la comparación en esto de que los sonidos que traes vos precisamente por estar como amplificado por la ceguera, ¿no es cierto? O sea, vos escuchás de una forma distinta que escucha al que ve probablemente. Aparte, pues, como tenés oído absoluto, escuchás cosas probablemente que el común de la gente no escucha. Pero pensaba cómo los miedos van, digamos, usan de vehículo la música Claro, para decirnos sí. el gran mensaje que es que los miedos tienen que ver con algo primigenio, porque vos estás haciendo relación a algo que es primero, algo que es estructural, algo que es basal. Claro, ¿Se entiende? Entonces lo sí, interesante sí. de asociarlo con la música tiene que ver con esto, Eugenio, me parece, ¿no? Y que bueno, Y a vos te decir- produce esta sensación. Y decime si esos sonidos, por ejemplo, Sí. ¿sabes lo que me produce también lo mismo? Que me da Sí. una... ¡Ah! ¿Viste? Pero bueno, es parte de la vida. Por eso digo, o sea, suponete que yo, qué sé yo, hoy tengo una entrevista con vos o con Dani, o con cualquier terapeuta. Sí. No me voy a preocupar ni ahí por solucionarlo. No, es parte de la vida. Bueno, me produce esos miedos, por ejemplo, cuando estoy por la calle y escucho, pero no por lo fuerte, sino por los intervalos que hace. Cuando tocan una bocina, entonces viste el efecto Claro. Doppler físicamente que se desfasa, hace Claro. ¡pam! Y sí, Claro. Sí, sí, Y- es como y bueno, una subida que en algún una punto bajada. es displacentera, esto que querés decir. Claro. Exactamente. Como que se desafina y me da un miedito porque, uy, ¿qué va a pasar acá? Claro. Pero entonces si vos sacaste esta temática, yo digo, no lo pude contar, digamos, después porque bueno, mi viejo, por ejemplo, que era machista importante, pero sin Sí. embargo él me entendía porque se ve que se ve que yo vengo de los genes de él, Ujú. que le pasan lo mismo con cosas, entonces él siempre me entendía. Sí, ¿sabés que dijiste algo que me quedé como flasheado y que Sí. me parece que es muy interesante? Porque vos dijiste, cuando pusiste el ejemplo de la bocina, Ujú. uy, ¿qué es lo que va a pasar? Como una alerta. Vos sabés que hay un psicoanalista que se llama Emiliano Galende, me hiciste acordar a él, que dice que nosotros sabemos mucho del pasado, de las emociones del pasado. Ajá. Es decir, hablamos mucho y están muy estudiadas y muy trabajadas. ¿Cuáles son? Rencor, resentimiento, bronca, etc. Sí. Sabemos mucho de las emociones del presente. Tristeza, alegría, amor, placer, displacer. Claro. Pero poco sabemos de las emociones que tienen que ver con el futuro. Y hay Claro. dos que por distintas razones te producen lo mismo que vos me acabás de decir. Es decir, como una especie de ¿qué es lo que va a pasar? Una es el miedo. Sí, ¿Pasará sí, algo sí. malo? Por ejemplo, hoy con semejante lluvia. Yo que vengo del sur, que se nos inundaron hasta los campanarios. ¿Pero vos vivís en Bernal? No, yo vivo en Adrogué, pero yo voy a trabajar a Bernal también. Sí. Yo hasta ahora vine del laburo, veo un concierto con la Sinfónica que Mirá vos. lo tendría que haber suspendido, pero dijeron Pero no, hay que ir si igual, tuviese y bueno, mesas de exámenes, que ya las terminé el miércoles Claro. pasado, no hubiese podido pasar, claro, porque los lugares claro. que normalmente yo uso para ir están anegados. Entonces la pregunta hubiera sido, uy, ¿qué pasará? ¿Se mojará el motor? Es decir, el miedo tiene que ver con la anticipación de lo que va a pasar. Sí, Y curiosamente, un sentimiento positivo respecto de la expectativa tiene que ver con la esperanza.
Sí. Es decir, Sí, sí, sí. miedo y esperanza son dos sentimientos, dos emociones, a las cuales todavía no le hemos permitido que ocupe el centro de la escena. Del presente ya nos ocupamos, del pasado también nos ocupamos. Nos Claro. falta ocuparnos del futuro. Sí, sí, El futuro es esta anticipación que vos con mucha simpleza y con mucha sabiduría nombraste para poder ponernos en contacto con el miedo. Uy, ¿qué pasará? Y Claro, vos lo claro, hiciste a claro. tu manera, a tu forma de Claro. percibir la realidad, que es a Y eso través que yo del no sé oído, nada- de lo que Y sentís. eso que yo no sé nada de psicología ni de psicología No, de nada. pero escuchaste, y escuchaste Claro. que una bocina, que por ahí escuchada de una determinada manera puede ser agradable, bueno, el mismo Sargento Pepper tiene una, ¿cómo se llama? No se llama cornetín, no me acuerdo el instrumento que usan que fue a pedido de Paul McCartney que lo pusieron. Creo que es un clarín, sí, ¿no? Ajá. Un sonido agradable o un sonido desagradable, como puede ser este sonido que vos hiciste onomatopéyicamente, ¿no? Donde también me sorprendiste a mí, yo también hice, uy, ¿qué pasa acá? Claro. ¿No? Como esa Eso bocina. se llama ser una persona sinestésica, me dijeron. Claro, ¿No? claro. Y uno dice, ¿qué va a pasar acá? Bueno, ese es el miedo, esa es la anticipación. Claro, sí, igual lo de oído absoluto no tiene nada que ver con la ceguera o no, es algo también genético. por Los ciegos supuesto. tenemos más entrenados Sí, sí. los otros sonidos. Bueno, Charly García no es ciego y tiene oído absoluto. Pedro Aznar también, claro. Pedro Sí, Aznar sí, también, exactamente. claro. Sí, sí. Se dice que en algún punto Gardel, no digo que tenía oído absoluto, pero tenía una facilidad, porque viste que él es como que le fueron corrigiendo, le dijeron, bueno, deja de cantar esto y empezá a cantar canciones más melódicas, porque acá se va, y el tipo captó enseguida, y ¿no? Otro tipo que me parece interesante es Aníbal Troilo. Yo tengo una grabación donde él le va diciendo, con esa voz aguardentosa y esa voz de... Sí. A ver, nena, canta. A ver, en esto tenés que hacer así, nena. No recuerdo la cantante, pero él le va Claro. diciendo con una maestría y con una sabiduría sobre lo que está indicando. Sí, Está ensayando Madreselva, creo que es. Una Ajá. grabación muy linda. Claro. Ujú. Con Nelly Vázquez, ¿no? Ajá, sí. Donde, bueno, evidentemente él va director de orquesta, ¿no? Aparte de bandoneonista, ¿no? Claro. Así que bueno, qué interesante, ¿no? Que a través de los sentidos, ¿no? Podamos a través de tu conversa unirlo con las emociones y en este caso Claro. con la emoción del miedo. Eugenio, te agradezco un montón que te hayas comunicado con nosotros. Si pueden en algún momento, ya que pasan música, Sí. ¿podrán pasarlo entero el tema? ¿El tema de ¿Para los Beatles? escucharlo? Bueno, Sí. sí, por ¿En supuesto, Vicentín? ¿cómo no? ¿Cómo no? Así Tranquilo. le damos miedo a alguno. Bueno, dale, gracias, ¿eh? Che, fue un gusto, Bueno. Eugenio. Gracias. Muchas gracias por Dale. estar con nosotros. Dale. Hasta luego. Bueno, Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de 0 a 2, lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez. con Daniel Martínez, en Buenas Compañías. Bueno, decía, Sil Mosquera nos saluda y nos dice, buenas noches. Bueno, te saludamos, Sil. Espero que habrás escuchado a Eugenio. Nos pidió pasar un tema de los Beatles, ¿no? Manuel Aterrado dice, ¿por qué vuelven más fuerte en algunas épocas del año los miedos con más fuerza? Bueno, ¿te acuerdas lo que dije hoy, Manuela? Que el miedo se alimenta con miedo. Liliana Leguizamón nos saluda, buenas noches. Cecilia Varga dice, buenas noches, escuchándote desde Jujuy. Cecilia, un gusto, te mando un abrazo. Isabel Verón dice, hola, buenas noches, nos saluda. Beatriz Pardo también está presente, dice, buenas noches, licenciado. Temible tema el de hoy, temible, ¿no? Cuánto para indagar y desanudar. Gracias por la maestría de tus explicaciones. Sí, en realidad yo me siento interpelado, ¿no?, por los oyentes y bueno, y tratamos de tener un espacio en el cual poder ir desentrañando esto que en parte nos fue como preanunciando Eugenio con su llamada, desde su percepción tan particular de la realidad, tratando de ver que, bueno, hoy les voy a proponer que nos amiguemos con los miedos, ¿sí? Que nos amiguemos con los miedos, porque los miedos quieren hacerse amigos nuestros, por una sola razón, ya vamos a ver cuál es, pero te voy anticipando, nos quieren preservar, nos quieren proteger, nos quieren guardar.
Por eso están presentes en nuestra vida. Entonces, ojo con el miedo, porque no todos los miedos nos tienen que dar miedo, ¿sí? Sino aquellos que están exacerbados y que simplemente lo único que quieren es que vivamos al servicio de ellos. Vamos a una pausa y cuando volvamos nos encontramos en buenas compañías, hoy tal vez acompañado de una canción entera de los Beatles, ¿sí? Tal vez. Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de 0 a 2, lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Daniel Martínez se viste en Airborne, porque Airborne viste hombres. Algunas veces, por más que uno esté acompañado, se siente solo. Y esa sensación de soledad no se puede compartir. Porque uno no se anima, porque el otro no escucha. En buenas compañías, nos unimos a la madrugada para compartir las sensaciones de soledad.
espacio entre nosotros y de la gente, que se esconde detrás de un muro de ilusión, sin jamás vislumbrar la verdad, después ya demasiado tarde, cuando pasan a otra vida. Estuvimos hablando del amor que podríamos compartir cuando lo encontremos, haciendo todo lo posible por conservarlo con nuestro amor, con nuestro amor. Podríamos salvar el mundo si tan solo lo supieran. Trata de comprender que todo está dentro de ti. Nadie más puede hacer que cambies. Y de ver que en realidad eres muy pequeño y que la vida fluye dentro y fuera de ti. Estuvimos hablando del amor que se enfrió y de la gente que gana el mundo y pierde el alma. No lo saben, no se dan cuenta. Eres tú uno de ellos. Cuando hayas visto más allá de ti mismo, entonces quizás encuentres la paz de espíritu. Te está esperando y llegará el momento en que veas que todos somos uno y que la vida fluye dentro y fuera de ti. Lennon y McCartney es la traducción de la canción que se llama Within You, Without You. ¿Sí? Estaba pensando, ¿no? Que, bueno, estas cosas que pasan en la radio, porque me parece que esto de que la vida fluye dentro de vos y fuera de vos, estaba pensando en el miedo al qué dirán. No sé por qué razón se me cruzó esta cosa de cuánto tiempo dedicamos pensando a lo que el otro piensa de lo que yo pienso. ¿Sí? Y cuántas veces esto, precisamente por hacerse sistemático, se convierte en algo que me impide, en algo que me inhibe, en algo que me traba, en algo que me ata, es decir, en el miedo. Un miedo irracional a lo que el otro pueda decir de mí. Y me encanta acá en la canción de Lennon y McCartney, ¿sí? Creo que es de... sí, ¿no? Cuando ellos dicen, nadie puede hacer que cambies. Y de ver que en realidad eres muy pequeño. Y esto que dice... ahí lo perdí. Ah, acá está. Y de la gente que gana el mundo y pierde el alma. ¿Eres tú uno de ellos? Bueno, me hizo resonancia el seminario que vivimos en este fin de semana. Seminario muy sentido, por cierto, porque también tiene que ver con la experiencia de la voz y de la experiencia de un alma, un ánima, un ánimo, un movimiento de los participantes que fueron coloreando cada uno de ellos su voz en esos días y que les permitió de una manera, te diría, contundente, haber aprovechado profundamente esta práctica que Buenas Compañías suele hacer, esta propuesta que hace Daniel de, bueno, invitarte a estos seminarios, a partir de los cuales también, de alguna manera, me parece, nos enfrentamos con los miedos verdaderos, ¿sí? Con los miedos, es decir, con todas aquellas experiencias en la cual fuimos relegados y nos empezamos a relegar. Fuimos arrinconados y nos empezamos a replegar. Fuimos humillados y generamos situaciones para que nos humillen.
En definitiva, sufrimos porque nos hacemos tratar como nos trataron. Y la manera de la propuesta que quiero que pienses conmigo hoy es la manera de enfrentar los miedos, pero no de una manera heroica. Es decir, el miedo y el valiente no tienen nada que ver. O la valentía no es para los miedos, para decirlo en criollo. Cuando hay miedo no necesitamos valientes. Vos me tenés que ayudar a dar vuelta a esta historia de significación o significante acerca del miedo. Yo te propuse en el bloque anterior o en la salida anterior amigarnos con el miedo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en primer lugar quiere decir aceptarlo. ¿Y por qué tenemos que aceptar el miedo? Porque forma parte de uno de los primeros sentimientos, de las primeras pasiones que tenemos en nuestra vida. Cuando nacemos con este instinto humano, con esta pulsión, si lo miramos desde otra formulación, ¿sí? Que precisamente nos preserva y nos cuida y nos autoconserva. Es gracias al miedo que podemos seguir vivos. Si no tuviésemos miedo, cuando jugamos que somos chicos, por ahí arriba del techo de una casa o arriba de una planta, nos tiraríamos sin saber que nos podemos lastimar o que nos podemos morir. Es el miedo el que impide que yo haga ese acto. Pero esto que pasa en la niñez pasa a lo largo de toda la vida. Es decir, la manera de poder desanudar el miedo es empezar a reconocer qué es. Y lo que es el miedo para nosotros es un gran aliado. Es un amigo porque nos preserva. Pero vos me podés decir, bueno, pero llega un momento que el miedo se va de madre, es cierto. Pero no por el miedo mismo, sino por un montón de agravantes que en parte lo vimos en el ejemplo de mi paciente Julia hoy, donde hubo 4 o 5 palabras, yo simplemente dije 2, que trazaron en su corazón una forma de enfocar la vida, que tuvieron que ver con que ella durante bastante tiempo de su vida sufriera el estar bien, porque en realidad una palabra pronunciada en el seno materno y en una edad muy particular fue taladrando su corazón y fue convirtiendo esta vivencia del placer y del disfrute desde la culpa. Y esa culpa entró a trabajarse como un miedo exagerado, como un miedo multiplicado, como un miedo irracional, como un miedo paralizante. Entonces lo primero que tenemos que hacer es descubrir que el miedo está con nosotros desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Y que ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es ser valiente a pesar del miedo, con el miedo. Porque es la única manera de poder hacer. Porque cuando no haces, te han taladrado tanto el miedo que aparece otro miedo más. Decíamos hoy al comienzo, el miedo a equivocarte, en realidad el miedo al fracaso. ¿Qué es el fracaso? ¿Acaso muchos de nosotros, para estar donde estamos o como estamos hoy, no fracasamos? ¿Qué es fracasar? ¿Qué otra cosa es fracasar que pensar que ibas para este lado y te diste cuenta de un momento a otro que tenías que ir totalmente para otro lado? Yo recuerdo en mis comienzos, cuando empecé la vida universitaria, la carrera que elegí, tal vez por miedo, fue Ciencias Económicas.
nada que ver el culo con el pulmón, nada que ver. Yo estaba hecho para otra cosa. Y fue un pequeño fracaso, pero que me enseñó mucho. Fue una equivocación, pero que me enseñó mucho. Por eso pensemos juntos, pensá conmigo. ¿Te animás a reconocer esos miedos para poder aceptarlos? ¿Cuáles son aquellos miedos que vos te diste cuenta ahora que no te dejan mover? Bueno, mandanos un mensaje. Ya tenemos algunos mensajes que por estar distraído en otras cosas, como es hablar con ustedes, y me distraigo, digo, porque me quedé pensando en los Beatles, porque eso me llevó a muchas otras cosas. No leí lo que tengo, lo que vos me mandaste, y lo quiero leer. Buenas noches, Enrique. Tengo muchos miedos. Lo peor se los paso a mi hija, soy Silvia. Y sí, Silvia, vos sabés que yo en un momento dije, o pregunté, ¿ustedes qué piensan? ¿Los miedos se heredan? No solamente se heredan, sino que contamos con estudios que hoy nos pueden certificar que el olor de un bebé es el puente a través del cual, si la madre vive una dificultad con un temor exagerado, automáticamente se lo transmite al niño o a la niña. Por el olor. Es decir, cuando nosotros nos encontramos ante una dificultad, aparte de exhalar un olor, de sudar un olor particular, ¿sí? En ese olor se va colando los miedos. Los que no pudimos procesar, los que no pudimos desanudar, los que no pudimos conversar, aquello que no pudimos poner en palabras. Hay un tango que se llama Tengo Miedo, que lo canta creo que Carlos Roldán. Es que tengo mucho miedo que me falle el corazón, dice al final, ¿no? Miedo a la enfermedad, miedo al fracaso, miedo a equivocarme, miedo al miedo. Y el miedo al miedo es el miedo que va alimentando y agigantando y convirtiendo en monstruos momentos de nuestra vida. Tengo miedo que me falle el corazón. En la timba de la vida me planté con 7,5, siendo la única parada de mi vida que acerté. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio, pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé la barrarea de la eterna caravana, me aparté de la milonga y zurrante berretín. Con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana, cementerio de mi vida convertido en un jardín. Garzonier, carreras, timbas, copetines de viciosos y cariños pasajeros, besos falsos, sí, de mujer. Todo enterré en el olvido del pasado bullicioso, por el cariño más santo que un hombre puede tener. Y hoy ya ves estoy tranquilo, por eso es que buenamente te suplico que no vengas a turbar mi dulce paz, que me dejes con mi madre, que a su lado santamente edificaré otra vida, ya que me siento capaz. Te suplico que no vengas, tengo miedo de encontrarte, porque hay algo en mi existencia que no te puede olvidar.
Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte, tengo miedo de quererte y de volver a empezar. Sé buenita, no me busques, apartate de mi senda. Tal vez en otro cariño encontré tu redención. Vos sabés que yo no quiero que mi chamullo te ofenda. Es que tengo mucho miedo que me falle el corazón. Qué bárbaro, ¿eh? Julio Sosa. Vos sabés que todos los tangueros que yo escucho, que los tangueros con los que converso, esta versión de Sosa les encanta porque está bueno esto de la emoción, porque en la voz, ¿no? Como un poco nos introdujo Eugenio, ¿no? No es lo mismo decir, qué increíble cuando uno habla, ¿no? Y cómo dice. Obviamente no lo voy a imitar a Julio Sosa, ¿no? Pero simplemente voy a señalar esto que seguramente escuchaste. No es lo mismo decir, es que tengo mucho miedo de que me falle el corazón, de cantar, es que tengo mucho miedo, ¿no? Esa saliva. Es cantar diciendo, dice Juan, es cierto. Exactamente, como hacía Carlos Gardel. Así que, Silvia, sí, es así, pero también como contagiamos los miedos, también contagiamos, los miedos irracionales estoy hablando, ¿no es cierto? También contagiamos la posibilidad de salir de ellos, ¿sí? Uno de ellos es aceptarlos. Y aceptarlo es ponerle emoción a la voz, es decir, hacer lo mismo que Sosa, reconocer que tiene mucho miedo, que le falle el corazón, porque se está jugando ahí algo mucho más que... Se dio cuenta que todo lo que había vivido, Garçonnier, Carreras Timba, etcétera, etcétera, nada que ver con lo que le pasaba en el corazón. ¿Qué le pasaba en el corazón? Y estaba enamorado. Y solamente el amor le pudo hacer movimientos que ninguna de las otras cosas que vivió lo pudieron hacer sentir. Y el miedo no es onzo, como dice acá, escribió una oyente. Bueno, Silvia, a trabajar con eso, ¿no? Laura dice, hola Enrique y a todos los que hacen buenas compañías. Les deseo felices fiestas y gracias por estar. Laura de Moreno, gracias a vos por estar y por escucharnos. Aida dice, buenas noches Enrique, los miedos son monstruos que trabajan agazapados en el inconsciente y nos destruyen la vida. Es cierto, los miedos desproporcionados. Los miedos pánico, digamos, ¿no? Hay que hacerlos pasar. Me gusta. Palmearles las espaldas y sacarles las caretas. Aida del barrio Caballito. Comparto lo que decís. Todavía dejo de hacer cosas por miedo a equivocarme. Bueno, qué bueno que esta noche, entre vos y yo, empecemos a hacer cosas. Y si nos equivocamos, nos llamemos, nos las contemos y veamos que si nos equivocamos no pasa nada, que seguimos adelante. Sí se contagian, pobre Julia, sin duda ver al padre huía la trauma, sí, totalmente, sí, hasta que se dio cuenta, pero por suerte Julia lo pudo, vos sabés que lo pudo ver y pudo recomponer su historia y estuvo muy bueno, la verdad que sí. Estoy tratando de localizar mensajes que he recibido en mi celu. Mientras los estoy buscando, aquí aparecieron, o más o menos. Estaba pensando que una de las cuestiones que tienen que ver con el miedo, bueno, acá decía Graciela, Edith Durán dice, el miedo instintivo es vital, en cambio, si va unido a viejos sistemas de creencias, mandato se convierte en una cárcel. Exactamente, bueno, lo que le pasó a Julia fue una mezcla de mandatos y creencia, ¿no? La creencia probablemente sea, no se puede ser feliz y trabajar, o no se puede trabajar tanto y ser feliz, o no podés trabajar y pasarla bien, ¿no? Por eso el miedo que tenía Julia era el miedo a pasarla bien, ¿se entiende?
Por eso le empezó a asfixiar en la vida, ¿no? Y al mismo tiempo sentía la contradicción, porque aquel mismo que le impartía el mandato del trabajo por sobre todas las cosas, con la cantidad de tiempo que trabajaba, ya le estaba emitiendo un mensaje a su hija, ¿sí? Era el mismo que andaba disparando de los inspectores que le pedían tener los papeles en regla, me supongo. Juan Cruz, Juan de Luz dice: hola Enrique, gran programa acompañado con muy buena música, un gran abrazo. Solamente aquí podemos poner junto a los Beatles a Julio Sosa y al ladito, ¿no? Y sí, dice Juan, por supuesto, ¿por qué no? Porque son dos grandes letras que salió hoy, fíjate, ¿no? Son dos grandes letras. Sí, Juan. Tengo miedo también. Ah, por Roldán. Exactamente, por Carlos Roldán. Exactamente. La orquesta de Francisco Couture. Qué impresionante. Sí, son maneras de decir. El tango tiene mucho de eso, ¿no? Tal vez uno a veces no logra comprender la época, las restricciones, la pobreza, la miseria, todo lo que va rodeando, ¿no? Y cómo la coyuntura, exactamente, ¿no? En la cual, hay letras maravillosas, descarnadas, tremendas, es cierto, ¿no? Pero a veces miramos al tango, no digo burlándonos, pero mirando como si fuese, ¿cómo decirlo? Como si fuese algo ya pasado, ¿no? Hay una frase que yo escuché alguna vez que dicen los más grandes, dice: no te preocupes, pibe, el tango te espera, ¿no? Y es cierto, cuando uno empieza a vivir determinadas experiencias, empieza a revalidar, ¿no? La profundidad descarnada, tremenda, trágica a veces, o cómica, depende de lo que escuches, ¿no? Las letras de tango, que curiosamente tienen un puente con esto que escuchábamos de Lennon y McCartney, ¿no? Cristina Tepedino dice: hay un miedo, ¿cómo dicen el miedo? Hay un miedo, como dicen, el miedo no es sonso, claro, porque es cierto, el miedo se huele, como los animales se dan cuenta cuando le tenemos miedo, claro, y claro, los transmitimos, cierto, ¿viste? Eso pasa mucho con los perros también, ¿no? Que es como que se dan cuenta de lo que nos pasa, ¿no? Nos ha mandado mensaje aquí Evangelina Carruego, que dice: hola, muy linda lectura, buenas noches a todos, pasaba para saludar, decir felicitaciones hacia ustedes, equipazo, solo sé que el miedo paraliza y no deja avanzar, es cierto, es cierto, es cierto, pero bueno, hoy queremos desanudarlo un poco, ¿no? Bien, como decíamos recién, el miedo, como dice acá, el miedo no es sonso. ¿Por qué no es sonso? Porque es un sentimiento básico adaptativo, ¿no? Y de supervivencia. Pero, como decíamos, puede convertirse en un obstáculo, ¿no? Hay un miedo y el miedo no es sonso. ¿Por qué? Porque está cruzado por los rasgos de personalidad, por los mandatos familiares, por el modo de pensar y interpretar la vida que nos toca vivir, por el entorno cultural, esto que hablábamos del tango, ¿no? Por el entorno cultural. ¿Cuántos miedos, pensaba yo, se dejan entrever en las letras de tango, ¿no? El miedo a quedarse solo, el miedo a envejecer, ¿no? El miedo a que se van yendo la época linda y empieza el momento de arriar la bandera, ¿no? Y bueno, cuánto se ha perdido si es que no se ha construido. Exactamente, bueno, esto quería. Gracias, Juan. ¿Por qué el miedo aparece así tan enigmáticamente y tan como con una máscara, ¿no? Porque el miedo devela esto que decía Juan, el miedo a la muerte, el miedo a desaparecer, ¿no? Y en este sentido, estimado oyente y estimado con la estima de buenas compañías, ¿no? Hay un miedo que es central
Y hay una función del miedo que quiero compartir con vos. El miedo está para hacernos ver que somos limitados, que somos mortales. El miedo está presente, como decíamos hoy, para saber que en el seno profundo está el proceso de destrucción, y a lo que le tenemos miedo es a eso, a la aniquilación, ¿no? Tenemos miedo también a perder la razón, ¿no? Es decir, el miedo a la locura, porque sería perder aquello que nos permite interpretar el mundo e interpretarnos a nosotros mismos. Bueno, en el seno, en el núcleo del miedo, ¿no? Irracional, a veces, están estos dos miedos, que tenemos que aprender a procesarlos, porque, bueno, ninguno va a quedar para semilla, por lo menos yo pienso que es un poco así, ¿no? Y poder enfrentar esa realidad con la mayor vitalidad posible, ¿no? Y no pensar que vamos a vivir para siempre. Y esto, lejos de ser un pensamiento negativo, tiene que ver con aprender a aceptar la realidad que cada uno vive. Porque desde esa interpretación vamos a hacer el resto de las cosas de nuestra vida. En segundo lugar, tomar un poco esto que dice Graciela, ¿no? Graciela Edith Durán dice: podría decirse que el miedo puede convertirse en nuestro aliado y abrir la puerta a una vida más profunda. Exactamente. Una vida más profunda es la que va reconociendo, digamos, la finitud, porque eso nos va a permitir reinterpretar el fracaso, nos lo va a permitir para no pensarlo como una pérdida, sino como una experiencia. Nos va a permitir enfrentar la enfermedad, sabiendo que la enfermedad forma parte de la vida, y que verdaderamente se enferma es lo que uno piensa de la enfermedad y no la enfermedad misma. Nos va a permitir interpretar la soledad, porque tenemos como una manía de que pensar de que para ser absolutamente felices tenemos que estar con alguien, y solamente se puede estar con alguien a partir del momento que uno aprende a estar solo. Y ese dicho también, si nos vamos a llevar por los dichos, voy solo, bien se lame, tiene que ver con el autoconocimiento. ¿Qué vamos a entregar al otro si nosotros no nos conocemos? ¿Y cómo nos vamos a conocer si no nos permitimos un espacio de soledad? Entonces me parece que esta noche estamos tratando de desanudar esto de los miedos para que no se conviertan en un obstáculo en nuestra vida. Dice Miriam Marosini: recién llego, Enrique, solo quería saludarte, escucharé la repetición, que tengas una bendecida Navidad. Lo mismo para vos, Miriam. ¿Sí? También Nadia Bacaflor se ha unido, y bueno, Miriam también nos desea un feliz año. Esther Plana dice: escuché a un joven decir, no le tengo miedo a la muerte es linda. ¿La muerte es linda? No, en realidad no tener miedo es como renunciar a algo que está muy acendrado en nosotros, ¿no? Porque digo, no tener miedo es vivir al borde del abismo todo el tiempo. El miedo no es sonso, es decir, el miedo nos advierte. Vivir sin miedo es vivir sin advertencia. Vivir sin miedo es llevarte puesto el peligro. Y llevarte puesto el peligro es llevarte puesta tu propia muerte o la muerte de otros. Entonces tenemos que ubicar al miedo como algo que nos protege también, ¿no? Graciela dice: el apego al imperecedero, mal de muchos. Sí, lógico. Pensamos que siempre se va a morir el otro, que siempre se le va a pasar las cosas al otro. Dice Miriam: con los años el miedo se hace más presente, gracias a Dios que hemos adquirido experiencia para que no se transforme en un enemigo. Bueno, de eso se trata, ¿no? Que juegue para nuestro equipo, que juegue a nuestro favor, que podamos encontrar en él y podamos reconocer
los miedos ancestrales, aquellos que venimos cultivando, que viene cultivando nuestra cultura, nuestra familia, el lugar donde nos criamos. ¿Cuál es el miedo más ancestral? A la separación, al abandono, a la baja autoestima. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado gran parte de nuestra vida que no somos lo suficientemente buenos? Que deberíamos ser mejores de lo que somos. Si todavía no sabemos cómo somos, ¿cómo vamos a ver lo que es peor o lo que es mejor? ¿Y por qué te digo que todavía no sabemos cómo somos? Porque todavía no empezamos a desandar el camino de los miedos. Porque como no entramos en el camino de los miedos, los agrandamos. Porque alimentamos al miedo con miedo. Por eso nos empezamos a replegar. Por eso no queremos crecer. Esto que decía al comienzo, ¿no? ¿Por qué si sabes qué te gusta, no lo haces? ¿Por qué si sabes qué es lo que te hace bien, no lo haces? ¿Por qué siempre te quedás a mitad de camino? Por miedo. ¿Por miedo a qué? Por miedo al que dirán, por miedo al fracaso, por miedo a equivocarte, por tantos miedos que vamos alimentando a lo largo de nuestra vida. Porque no terminamos de entregarnos del todo. Porque no terminamos de confiar del todo. Porque antes de confiar estamos pidiendo un certificado. Entonces la confianza ya deja de ser confianza. Porque en realidad cuando uno confía en otro, lo que le pasa es que si no le va bien, el problema es del otro, no de uno. Porque cuando uno confía y se entrega, la mirada es diferente, la escucha es diferente. El habla, la voz, se llena de alma. Pero primero tenemos que enfrentar estos tres grandes miedos. El miedo al abandono, cuando es llevado a una exacerbación, hace que busques parejas que te abandonen sistemáticamente. El miedo a la autoestima, o mejor dicho, a la estima baja, hace que siempre busques una amistad, un amor, lo que sea, pero siempre ortopédicamente, como buscando en el otro que el otro complemente lo que vos te falta. Entonces, como dice Dani, para que vos seas, tiene que estar el otro, y si el otro se va, vos no sos, porque el otro se lleva lo que a vos te faltaba. Miedo a la autoestima. Miedo a confiar. Miedo a entregarte. Y como no te entregás y no confías, vivís amarrocando la vida y vivís desconfiando de la vida, de los otros y finalmente de vos mismo. Por eso la vida se encamina lentamente al aislamiento, al encapsulamiento, y la mejor excusa que tenemos, ¿sabés cuáles son? Los miedos. Y el miedo que paraliza impide hacer. Y es solamente en el hacer donde uno puede enfrentar a los miedos, para llamarlos por su nombre, pero no para rechazarlos, para invitarlos a que vengan conmigo. Porque los miedos se convierten en fantasmas cuando los sacamos de nosotros. Pero si los invitamos a caminar con nosotros, entonces empiezan a ser aquello que fueron siempre. Una salvaguarda de los peligros de nuestra propia vida. Dice Miriam, el miedo es un mandato heredado, no sigamos transmitiéndolo. Y sí, ese es nuestro gran desafío,
El miedo se alimenta de miedo. Y el desafío nuestro es precisamente que el miedo y la esperanza, como decíamos hoy, aquello que está en el origen, porque es aquello que está adelante nuestro, de una manera o de otra, lo que van logrando es que creemos una expectativa madura, sana, no enferma. Recordaba que hace muchos años, cuando mi hijo Santiago era más pequeño, tenía creo que 4 o 5 años, y nosotros vivimos en una casa chorizo, de las casas antiguas, y un tema de humedad hizo que tuviésemos que construir arriba. La cuestión que las habitaciones quedaron arriba y hay una escalera de madera para subir a lo que serían las habitaciones. Y un día Santiago nos dice que no quiere subir porque tiene miedo. Entonces mi esposa lo sentó con paciencia, con voz clara, maternal, linda, confiable. Le fue explicando que en este caso le preguntó: ¿a qué tenés miedo? Y él le dijo: a los monstruos. Entonces ella le contó quiénes eran los monstruos, cuándo aparecían, los cuentos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando terminó la explicación, le dijo: ¿te das cuenta, Santi, que los monstruos no existen? Y Santi le dijo, creo que tenía 7 años, le dijo: es cierto, los monstruos no existen, pero en mi cabeza sí existen. Entonces lo que quiero que esta noche ya que te hablé de a tú, pienses, confíes, te entregues, imagines, juegues, esperes, porque son todas acciones que van a evitar que los miedos que sirven para protegernos se conviertan en fantasmas que sirven para complicarnos la vida. Por eso nada mejor que facilitar la voz, la palabra, que esa voz se llene de alma, que ese oído se llene de alma, que esa vista se llene de alma, que esa piel también se haga sensible al abrazo, a dar la mano, a gesticular cuando hablas, porque son las herramientas que tenés para manifestar lo que realmente sentís, es decir, esa emoción originaria, esa emoción que empieza siendo como una guía en nuestra vida y que la cultura, la enseñanza, los mandatos se encargó de ir ensuciando con los miedos, porque al principio, créeme que no era así. Fuimos nosotros los que seguramente por una cuestión de control, por una cuestión de no haber podido procesar nuestras propias historias, nos regocijamos en sembrarle miedo a los demás. ¿Por qué, si no, te parece que nos gusta cuando somos chicos jugar a asustar a los demás? Porque eso no nace de los chicos, eso es de los grandes que los chicos imitan. Porque los chicos observan que hay una cierta gratificación y un cierto deleite en reírse del otro. Al principio no era así. Al principio era jugar. Al principio era compartir. Por eso, si vos me preguntás, tengo una vida que está atenazada con miedo. Bueno, busca ayuda, porque solo no vas a poder. Porque en el trabajo que tenemos que hacer es empezar a desanudar, es decir, que vos me presentes la madeja de tu vida, que me vayas presentando todos los nudos que no te dejan mover, y juntos empezar, de a poquito,
a empezar a desanudar. Recorriendo el espinel, tu historia, tu vida, los dichos, las frases, los miedos. Pero 4 ojos ven más que 2. Y en la terapia esos ojos se multiplican, porque interactúan. Entonces a lo que te invito es algo que podés hacer ya, hoy. No necesitas muchas vueltas. Empezá a generar espacios de confianza. Empezá a generar espacios donde la voz que vos pronunciás y la voz que puedas escuchar, garantizate que estén llenas de alma, es decir, llenas de emoción, es decir, llenos de sentimiento. Porque entonces sí vas a permitir que si la persona que está frente a vos toma confianza, entonces le va a permitir a la voz que diga un poquito más de lo que antes se animaba a decir. No es que no habla porque es un cagón. No habla porque tal vez no le dieron la posibilidad. Porque tal vez no le brindaron las condiciones para que vaya sintiendo una sana autoestima, una sana confianza. Tal vez porque al principio de su vida vivió situaciones de abandono. Y no es necesario que te dejen tirado en algún lugar para sentirte abandonado. Simplemente con que no te reconozcan, ya es lo suficiente como para experimentar el abandono. El abandono, la baja autoestima, la falta de confianza, están en el corazón de los miedos perjudiciales, de los miedos disfuncionales. Seguramente mañana la presencia de Pablo, de Mora, va a tener para compartir con ustedes desde su bien decir y desde su saber todo lo que seguramente vas a poder compartir con ellos. Esta noche simplemente lo que quisimos hacer es tener miedo juntos, porque el miedo está bueno. Y como lo hacemos en buenas compañías, son buenas porque generan espacios para que la voz, tu voz, en esta noche se llene de alma. Nos vemos la próxima. De vivir es el señor y dueño de muchos miedos más, voraces y pequeños. Es una angustia sorda que brota sin razón y crece muchas veces ahogando el corazón. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. AM 1220 kHz,